Bendiciones, amados, bienvenidos a esta transmisión. Hoy sábado por la noche estamos contentos, agradecidos con el Señor porque nos permite enseñar su bendita palabra. Para mí es una bendición siempre llegar hasta sus hogares y le doy la bienvenida a esta transmisión. Quiero recordarle que estamos lunes, jueves, sábados a las 8 de la noche, la hora de la Florida. Estamos transmitiendo diversos temas que creo que son temas muy importantes para formar nuestra vida, para crecer, para tener una vida mejor. Los viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial en la ciudad de David y los días domingos a las 2 de la tarde esperamos verles con toda su familia. Tenemos alabanza, tenemos adoración. Oremos al Señor en esta noche, que en esta media hora el Señor pueda hablarnos a nuestros corazones. Glorioso Señor, una vez más nos acercamos hasta el trono de tu gracia, mi Señor, sabiendo que de ahí viene nuestro socorro, mi Señor. Y en esta noche queremos pedirte, Señor, que seas tú el que pueda impactar nuestra vida con tu preciosa palabra, como una semilla que llega, Señor, y que cuando se derrama la lluvia, Señor, puede germinar y puede brotar, mi Señor. Sabemos, mi Dios eterno, que la semilla es buena, que tú eres el buen sembrador, mi Señor. Queremos ser esa tierra buena, Señor, que puede producir el fruto esperado, mi Señor. Te damos gracias en esta hermosa noche, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hemos estado estudiando acerca de este tema, el oficio de ser padres. No cabe duda que cambió nuestra vida cuando nosotros entendimos que el Señor nos hizo ser sus hijos y que Él es nuestro Padre y que nosotros podemos verlo a Él como nuestro Padre. Y en la medida que nosotros le conozcamos a Él, en esa medida nosotros seremos mejores padres. Yo quiero seguir avanzando acerca de este tema porque hemos hablado acerca de los prefijos ab, que nos dan una enseñanza, una actitud que nosotros debemos de tener, porque la palabra padre es ab, lleva ese prefijo ab, de Abba Padre, que leímos en el libro de Romanos. Pero también hablamos un poquito acerca del padre biológico. Yo quiero avanzar en esta noche porque quiero que hablemos acerca de este subtema, un padre ausente. Bueno, es muy importante que nosotros podamos conocer cuáles son las consecuencias de cuando no está un padre en el hogar. Cuáles son aquellas cosas que pueden venir a repercutir o influenciar en un hogar cuando hay una ausencia de un padre. Hemos estado declarando de que ambos tienen una función maravillosa. Tanto la mujer como el hombre tienen una función preciosa en el hogar. Y Dios los diseñó para que podamos ejercer cada uno nuestras respectivas funciones. Es interesante que en el libro de Juan, capítulo 5, verso 19, dice: por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, mire qué precioso que el Señor dice que es interesante. Cuando usted lea versos que el Señor dijo, en verdad, dos veces, es porque debemos de darle el cuidado que merece ese verso. Aquí el Señor está diciendo que Él como hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Entonces, eso me habla a mí que un niño necesita un modelo a imitar para identificarse en su rol de hijo. Es muy importante esto, porque si el padre no está en el hogar, entonces la pregunta es, ¿ese hijo a quién va a imitar? Porque los primeros
10 años de nuestra vida se forma nuestra identidad en el hogar. Entonces, ante la ausencia de ese padre, la pregunta es, ese hijo o esa hija, ¿a quién se va a parecer? ¿Quién va, quién va a formar esa personalidad, esa identidad en ese hijo cuando hay una ausencia de uno de ellos? El Señor dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, yo voy a hacer lo que hago, lo hago porque veo en mi Padre lo que Él hace. Entonces, había un coro muy famoso hace algunos años de un hombre muy precioso que le adora al Señor y decía, Señor, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Y es una verdad, porque en la medida que ellos tengan un ejemplo a quien imitar, nuestros hijos indudablemente serán hijos con un desarrollo más sano. Ahora, hay diversos estudios de cuáles son las consecuencias que conllevan cuando hay una ausencia de uno de los padres en el hogar. En el libro de Génesis veamos una historia porque en el capítulo 21, en el verso 8, dice, y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Verso 9, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Entonces, usted conoce la historia, Abraham, hay un conflicto aquí en una casa, en un hogar, donde ya tiene dos hijos y de pronto con dos mujeres diferentes. Y comienza el conflicto entre una mujer y la otra. Por alguna razón, Abraham no supo esperar en Dios porque Dios le había dado una promesa, pero empezaron las dificultades. Y al final, en el verso 10, y dijo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo. Entonces Sara le dice a Abraham, tienes que, mire qué fuerte, tienes que, en esta versión, tienes que echarla, tienes que se vaya del hogar. Recordemos esto, Abraham era un hombre rico, ya era rico cuando el Señor lo llamó. La Biblia lo evidencia, tenía recursos Abraham. Y Abraham toma una decisión equivocada y que el Señor era un hombre de Dios, por supuesto. No estoy aquí para resaltar solo lo negativo de Abraham porque es un hombre precioso en Dios. Pero estos errores de estos hombres de Dios, el Señor no los ocultó y nos lo dejó con un propósito, para que nosotros no cometiésemos los mismos errores. En el verso 11, el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. O sea que él sí claro, era de él lo amaba, él era su padre, pero vemos la historia cómo se va desarrollando en los versos posteriores, cuando Abraham decide echar fuera a su hijo Ismael que había tenido con Agar, la sierva. Pero el verso 14, déjeme adelantarme, dice, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Mire qué situación. Ahora vemos un hijo que es abandonado, por supuesto, un hijo que es abandonado, le dan recursos mínimos, solamente le da pan y un odre de agua. Yo me pregunto, Abraham pudo haberle dado más a este hijo, pero le envió con algo mínimo y lo envió al desierto. Y ahí ese muchacho empezó a experimentar un abandono. Ese muchacho comenzó a experimentar la ausencia de un padre. Ese hijo empezó a causó en él un daño de alguna manera que hasta el día de hoy, todos los que vienen de esa descendencia, de ese linaje, nunca olvidan ese acontecimiento. Mire qué cosas, como una decisión, una mala decisión que tomó Abraham hasta el día de hoy. Todos los que descienden por esa descendencia de Ismael mantienen un rencor
mantienen un resentimiento. Hubo un trastoque de su alma, de su identidad, de su personalidad, que hasta el tiempo de hoy se evidencia esas naciones que vienen y descienden del linaje de Ismael. Mire cómo nuestras decisiones pueden llegar a repercutir no solamente en nuestra generación, sino generaciones posteriores. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender que la importancia de que un padre esté presente en el hogar, porque eso le da una evidencia, una sanidad, una personalidad, una identidad en los hijos que hacen que estos hijos, que los hijos sean hijos más sanos, tanto emocionalmente como espiritualmente. La situación era difícil para Agar con este hijo. Al final, ese pan y ese odre de agua se iba a terminar. Y vemos cómo es abandonado Ismael. En el verso 15 vemos cómo el agua en el odre se acabó y ya dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Y ella lo que esperaba era la muerte nada más. ¿Se imagina usted un desierto de Beerseba, un desierto que es difícil caminar, seco, el frío? No cabe duda que esas condiciones climatológicas empezaron a dañar y se acabó lo que le dieron, lo poco que recibió se terminó. Un hijo abandonado, un hijo en el desierto. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Todos los que somos padres tenemos que saber la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Debemos de ser padres que estemos cerca de ellos, no pensar en abandonar hijos. Mire, si toda la sociedad en sí se diera cuenta de los daños que provocan cuando hay un abandono, quizás pensarían mejor en tomar las decisiones, quizás sanar un matrimonio, quizás esforzarse para mantener la unidad en un hogar, en un matrimonio, porque nos dieron una responsabilidad delante de Dios. Ahora, en el verso 17, vemos la situación, cómo llegó un momento donde dice que, del verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ahora, este verso me gusta mucho, porque a pesar de que estaba en el desierto, quizás tu condición es muy similar a la de Agar. Quizás una madre soltera que ha sufrido un abandono por diferentes circunstancias. Yo entiendo que podemos venir a Cristo ya con un pasado y que de pronto ahora tenemos que ver cómo resolvemos y cómo nosotros podemos eh, llegar a la escritura para que nosotros podamos de alguna manera edificar o reedificar el hogar. Hay muchas historias en nosotros, pero vemos aquí cómo el Señor, la voz que escuchó fue la voz del muchacho. Entonces, los hijos, quizás hay un hijo que me está viendo esta noche y de pronto se ha formado solamente con uno de ellos en su hogar. Qué importante es que ese hijo alce la voz. Qué importante que ese hijo eh, declare. Qué importante que ese hijo pueda evidenciar un sonido de su voz que pueda manifestar una necesidad. Porque algunas veces nos ubicamos solamente en que los padres deben de buscar, clamar al Señor, orar al Señor. Pero yo veo aquí a un muchacho, yo veo aquí a un hijo, que es él el que está clamando, que es él el que está emitiendo un sonido en su voz, es él el que está hablando. En él hay una necesidad. Mire qué maravilloso. Aquí hay una enseñanza que cuando los hijos también se atreven a clamar y alzar su voz delante de Dios, el Señor envía su rescate. El Señor envía su respuesta. Porque cuando el Señor escuchó la voz, no la voz de Agar, sino que la voz del muchacho de Ismael, entonces dice el Señor, la palabra dice, levántate,
dice, no temas, le dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Entonces aquí viene un auxilio angelical. Posiblemente eh, esta historia se parece a lo que tú estás viviendo actualmente, pero quiero que sepas que cuando aún nuestros hijos, nosotros le enseñamos a ellos que pueden clamar al Señor, a pesar de que tengan un hogar eh, fraccionado, a pesar de que estén en un hogar cuando hay una ausencia de un padre, el Señor envía su auxilio angelical. Una vez que venimos a Cristo, empieza el Señor a trabajar en ese hogar y a pesar de que eres una mujer sola, tenemos a través de la palabra, vamos a entender que viene lo sobrenatural de Dios, su auxilio del Señor. ¿Y qué pasó en esta historia? El Señor le abrió los ojos, pero le dijo, mira, aquí hay una fuente. Esa fuente estuvo ahí por mucho tiempo, pero Agar no la podía ver hasta que vino el auxilio del Señor. Hoy el Señor empieza a abrir tus ojos y te das cuenta que ante la ausencia de ese padre, hay un padre que puede llegar a sanar el corazón de ese hijo. Hay un padre que no te ha olvidado. Hay un padre que se da cuenta y sabe precisamente que los hijos le pertenecen a él y que él envía su respuesta, que él envía su sustento, que él envía su provisión. Se han hecho estudios, muchos estudios, que las condiciones económicas de un hogar, cuando solamente uno de ellos está, quizás solo la mamá, no es la misma condición económica que si los dos, papá y mamá, están en el hogar. Se han hecho estudios y hay situaciones, la economía, por supuesto, no es la misma economía. Sin embargo, vemos cómo la ayuda de Dios de forma sobrenatural, Él es nuestro sustentador, Él es nuestra provisión, Él es el que envía su alimento a nuestros hijos, porque hay una promesa de Dios para nosotros. Qué maravilloso, porque aquí vio la mano de Dios a Agar, pero le dio una palabra también. No temas, no temas, no tengas temor. No tengas temor a enfrentarte. Quizás estás sola y te has enfrentado con tu propia fuerza para poder sostener un hijo o hijos. Sin embargo, el Señor te envía una palabra hoy y te dice, no tengas temor, que yo estoy contigo. No tengas temor, que yo soy tu Dios. Y le dice en los versos que leímos anteriores, le dice a Ismael, yo haré de ti una nación grande. Entonces, mire, ante la ausencia de un padre, que por supuesto, aquí lo que nosotros debemos de entender es que hay que evitar esto. Pero si esto ha pasado, porque ya venimos a Cristo con una historia, dice el Señor, hay una promesa para ese hijo, hay una promesa para esos hijos, que yo voy a hacer de ellos una nación grande. Mire qué promesa, qué palabra que vino de lo alto para Agar, para ese hijo, que de alguna manera la reanimó, que de alguna manera ella pudo entender que había un propósito de Dios y que Dios no la iba a dejar abandonada, que el Señor iba a estar con ella y con ese hijo. En el verso 18 le dice, levántate, levántate. El verso 19, ahí el Señor le abre los ojos y ahí está, ahora puede llenar el odre de agua y dio de beber al muchacho. Qué maravilloso. Ahora, hay hay un pasaje, porque usted mira, eso es en el Antiguo Testamento, pero yo en el Nuevo Testamento encuentro que Pablo se refiere a una mujer en 2 de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Yo le puse este verso porque veo aquí que Juan, perdón, se está refiriendo a esta mujer, una mujer que está sola, una mujer donde no se nombra al esposo. ¿Por qué no se nombra? Muy probable que era sola, muy probable que se había ella hecho responsable de formar a sus hijos, había emprendido
este trabajo, este oficio sola, pero Juan mire cómo la honra de alguna manera es mencionada porque le dice en el verso 4: me alegré mucho al hallar de entre tus hijos quienes andan en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Entonces, aquí vemos una mujer que estaba sola, con hijos, pero que eso no impidió que estos hijos pudiesen conocer la verdad. Quizás estás en esta condición muy similar a esta mujer. Interesante que dice que ya era, esta mujer era reconocida, que la menciona. Por supuesto, no menciona el nombre, pero sí la reconoce su labor, su trabajo, su oficio. Y es que hay algo interesante. Hay muchas cosas que podemos eh, analizar y pedirle al Señor que nos revele, pero tampoco vamos a pretender que la mujer va a hacer la función de ese papá cuando no está en el hogar, cuando hay una ausencia, por diferentes razones. Los estudiosos dicen que la mujer, cuando está en esas condiciones, debe de buscar figuras cercanas a este hijo para que pueda ayudarle ante la ausencia de ese padre. Número dos, ¿por qué? Porque es importante que no vaya a debilitar esa figura paternal. Porque quizás la mujer, en la búsqueda de ocupar ese lugar de ese padre, empieza a debilitar la figura paternal. Y eso puede ocasionar algún daño a futuro. Por lo tanto, la mujer puede buscar, repito, personas cercanas a ese hijo o a esa hija para que puedan ver en ellos alguna figura paternal. Puede ser un familiar. Ahora, venimos al Señor y el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, y de pronto también en la iglesia, ese hombre de Dios que está en la casa de Dios, de pronto ahí, a través de ese siervo, ese ministro, comienza el Señor a trabajar el alma también de ese niño. Yo lo puedo ver en la escritura, porque Elías, cuando de pronto esta viuda de Sarepta, por supuesto era una mujer sola, pero ahí hubo un milagro. Ahí hubo una palabra de un profeta que vino a restaurar y que vino a darle provisión y que vino a sanar y vino a llenar un vacío que tenía esta mujer con ese hijo. Entonces me doy cuenta que el Señor, a pesar de la ausencia de un padre, el Señor puede sustentar, el Señor puede proveer, el Señor puede abrir los ojos. Ahora, hay problemas, no podemos dejar de mencionar, porque el abandono físico, ahora esto es muy importante porque, mire, Ismael, eh, dice la Biblia que sería indómito, dice, hay la mano sería contra él, hay algo profético ahí, eh, estaría solo. Sin embargo, ya te di algunas soluciones. Ahora hay problemas, por eso hay que evitar estos abandonos, porque me doy cuenta que, según estudios en algunas universidades, dicen que las personas que son abandonadas, de alguna manera se debilita su sistema inmunológico. Mire qué consecuencias trae un abandono. Pero también vemos en la escritura un ejemplo. En 2 Reyes 4:17 dice: pero la mujer concibió y dio a luz un hijo. Al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, verso 18, y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo, a donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Entonces, esto es interesante porque vemos aquí a un padre que se enferma a su hijo, y que ese hijo no estaba con él. Le dijo a sus siervos: llévaselo a su mamá. ¿Por qué por qué no se encargó él? ¿Por qué no se hizo responsable él de poder auxiliar a su hijo? ¿Será que estaba en otro lugar? ¿Será que lo tenía abandonado? La historia habla acerca de este padre, que lo que hace es que a un criado le da la orden que lleve a su hijo
y se lo lleve a su mamá. Que se lo lleve a su mamá. Entonces, muy probable que este padre era un padre ausente que no estaba cercano con su hijo. Se ha comprobado también que cuando los hijos son abandonados, cuando hay una ausencia de un padre, las estadísticas son alarmantes porque tiene efectos negativos, aún en la parte escolar, en la parte educativa. Eh, Ahora, hay problemas hasta de identidad, de desórdenes sexuales. Miren los problemas que conlleva a una ausencia paternal. Por eso, mire, vamos a bendecir a las mamás, vamos a bendecir a los papás. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su función dentro del hogar. Tenemos que resaltar ambas funciones y por eso es la importancia de que nosotros trabajemos en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, porque las consecuencias realmente son muy negativas cuando falta uno de ellos. Problemas dañinos en el desarrollo, en la identidad de ellos, problemas emocionales. ¿Se imagina usted un hijo que de pronto crece con la ausencia del papá y de pronto su alma no es un alma equilibrada? Por supuesto que el Señor empieza a trabajar y el Señor empieza a hacer cosas maravillosas, pero ¿por qué no evitar y llegar hasta estas situaciones para que el alma de nuestros hijos sea un alma equilibrada, sea un alma donde no exista culpabilidad, no exista temores, no exista angustia, tristeza? Porque que hay un importante. Cuando la gente ve ese niño no percibe, no puede entenderlo en esa etapa, quizás está muy pequeño y él no entiende porque otros sí tienen un papá y él no lo tiene. Entonces es ahí cuando comenzamos a ver algunos daños en su alma. Pero para todo esto hay una solución en el Señor, venir a Cristo, y el Señor comienza a trabajar y comienza a abrir los ojos. Nos damos cuenta que el Señor sustenta, nos damos cuenta que el Señor provee, nos damos cuenta que el Señor envía una palabra profética para nuestros hijos, que Él puede hacer cosas grandes. Amén. Lo creemos en esta noche. Bien, yo podría enumerar y hablar de cómo los problemas, porque mira, hasta asuntos de depresión pueden haber en los hijos cuando hay una ausencia, cuando falta ese papá. Hay carencia afectiva, problemas de agresividad, problemas de relaciones sociales, no percibe el amor porque no entiende por qué no tiene ese papá y los demás sí tienen un hogar integrado. Sin embargo, el Señor tiene la solución para estas situaciones. Porque es que venimos a Cristo de alguna forma y venimos con hogares desintegrados, entonces disfuncionales. Y ahora el Señor nos da la oportunidad de acercarnos a Él y buscar solución para, para estos problemas en nuestros hogares, en nuestras familias. Tiene problemas para establecer vínculos afectivos. Yo quiero terminar con esto porque no cabe duda que tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Un Padre que, que está dispuesto a auxiliarnos, un Padre que no nos va a dejar, un Padre que tiene promesas. Y quizás tu situación, quizás tu condición actualmente es muy parecida a la historia de estos hombres, de estas mujeres de Dios, pero que hoy el Señor viene a restaurar. Hoy el Señor quiere sanar nuestros corazones. El Señor quiere que reedifiquemos nuestros hogares y nuestras familias bajo la guianza de su palabra. Yo quiero que oremos en esta noche, porque estas historias son reales, que están en la Escritura, hombres, hombres de Dios, y que de pronto podemos ver ejemplos, pero que el Señor nos da la solución. Él es nuestro Padre.
En la medida que tú te conectes a tu Padre, vamos a ser mejores padres para nuestros hijos. Oremos. Glorioso mi Señor, en esta noche yo he enseñado tu palabra. Sé que tu obra es maravillosa y que cuando tú nos rescataste, Señor, viniste, Señor, a integrar, a reedificar, a sanar el alma de nuestros hijos. Yo te pido en esta noche que seas tú el que pueda sanar nuestros corazones, sanar hijos, el alma de aquellos hijos, de aquella esposa, quizás abandonada, quizás sola, mi Señor, pero que tú nunca la vas a dejar, pero que tu promesa está ahí, mi Señor, y que tu sustento, mi Señor, así como hiciste con Agar, Señor, que tú enviaste tu provisión de forma sobrenatural, mi Señor amado, así como Juan honra a esta mujer sola, pero que pudo enseñarle a sus hijos el camino de la verdad y que era reconocida en ese tiempo, Señor. Y así como tú enviaste al profeta para poder darle una palabra a esa viuda de Sarepta, Señor, tú no has cambiado, eres el mismo de ayer y de hoy, Señor. Ponemos en tus manos hogares, familias, mi Señor, en esta noche. Que seas tú, mi Señor amado, el que pueda restaurar y que venga una recuperación en nuestras familias y en estos hogares, Señor. Y que esto nos pueda servir para no caer en estas situaciones, mi Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Estos temas son impresionantes. Yo quiero siempre recordarte que te sigas conectando con nosotros lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos teniendo esta transmisión online y los viernes te esperamos en nuestra congregación, la Casa del Señor, Ebenezer Fort Lauderdale. Estamos a las 8 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde tenemos un tiempo también de alabanza, de adoración. Ven a recibir lo que el Señor tiene para tu vida y para tu familia. Yo soy el pastor Roberto Figueroa. Que el Señor les bendiga.